La almirante Sarah Chen se encontraba en el puente del Stellar Phoenix, sus ojos fijos en la pantalla holográfica que mostraba miles de naves de guerra Dragnet emergiendo del hiperespacio, la nave experimental, el secreto mejor guardado de la humanidad. Representaba su última esperanza contra un enemigo que había destruido sistemáticamente cada colonia humana en los sistemas exteriores. Se detectaron múltiples firmas hiperespaciales. El almirante teniente James Rodríguez informó desde su estación de sensores que el recuento inicial sugiere más de 300.000 naves. Su voz se mantuvo firme aunque sus manos temblaron ligeramente mientras se movían por la interfaz holográfica. La mandíbula de Chen se tensó. El drácnido del Imperio finalmente había decidido comprometer su flota principal en la destrucción de la Tierra. Inteligencia había advertido que este día llegaría, pero ver la magnitud de la fuerza de invasión le heló la sangre. Dr. Patel, estado del motor de fase cuántica. Preguntó la barbilla, volviéndose hacia el brillante físico que había ayudado a desarrollar la tecnología revolucionaria de la humanidad. Argimpe levantó la vista de su estación, sus ojos oscuros reflejaban el brillo azul de sus pantallas. El QPD es estable, almirante. Todas las simulaciones indican que podemos mantener la variación de fase completa hasta 8 horas. Hizo una pausa añadiendo asumiendo que los modelos teóricos se sostienen en condiciones reales de combate. El Stellar Phoenix representaba el mayor logro tecnológico de la humanidad, una nave capaz de existir en múltiples estados cuánticos simultáneamente mientras otras naves dependían de armas convencionales y escudos. El Fénix podía cambiar de realidad haciendo casi imposible apuntar, pero nunca lo habían probado contra un enemigo de esta escala. Mensaje del buque insignia Drácnido anunció. La oficial de comunicaciones Maya Wong están exigiendo nuestra rendición inmediata. Chen se permitió una sonrisa sombría. Los hizo pasar por la imponente figura del comandante supremo. Bak apareció en la pantalla principal, su rostro escamoso y múltiples ojos característicos de la especie drácnida. Esta es su única advertencia, humanos, ríndete la tierra ahora y permitiremos que tu especie sobreviva como nuestros sirvientes. Este es el almirante Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra, respondió con calma. Violaste el espacio humano soberano y atacaste nuestras colonias. Sin provocación solicitamos tu retirada inmediata. Borak. Ojos secundarios parpadearon en lo que Chen reconoció como diversión. Te enfrentas al poder combinado del Imperio Drácnido. Toda tu flota de defensa consiste en una sola nave, incluso para los humanos. Esta muestra de arrogancia es notable. Quizás, Chen respondió, pero quizás quieras considerar por qué solo enviamos una nave. Cortó la transmisión con un gesto y se volvió hacia la estación de batalla de su tripulación. El Dr. Patel inició el motor de fase cuántica. El teniente Rodríguez comenzó a apuntar. El oficial de soluciones Wong retransmitió los códigos de autorización final del Comando de la Tierra. El puente zumbaba con actividad mientras la tripulación se preparaba para lo que podría ser la última defensa de la humanidad. El Stellar Phoenix podría parecer pequeño en comparación con los enormes dreadnoughts drácnidos, pero el tamaño no lo era todo. Los extraterrestres estaban a punto de aprender que la mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido su capacidad para cambiar las reglas del juego. TPD girando. Patil anunció que se está estabilizando el campo cuántico. Estamos listos para hacer historia. Almirante, de una forma u otra. Chen tomó su silla de mando y observó cómo la flota enemiga se ponía en formación de ataque. Se habían entrenado para este momento. Desarrollaron tecnologías que empujaron los límites de la física misma. Ahora descubrirían si era suficiente. Todos los hombres. Transmitió por toda la nave. Recuerden su entrenamiento. Recuerden la Tierra. Recuerden por qué estamos aquí. Hizo una pausa y miró a cada miembro de su tripulación del puente. Mostrémosles lo que una nave humana puede hacer. La primera ola de naves drácnidas. Abrieron fuego sus armas de energía iluminando el espacio como estrellas artificiales, pero a medida que sus rayos se acercaban al Fénix estelar, la realidad misma parecía desdibujarse alrededor de la nave humana. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar y el Imperio Drácnido estaba a punto de aprender una dura lección sobre subestimar el ingenio de la humanidad. La enorme cantidad de armas drácnidas pasó inofensivamente a través del espacio donde el Fénix estelar había estado, o quizás todavía estaba. El motor de fase cuántica del Dr. Patel había funcionado exactamente como fue diseñado, dejando a la nave humana existiendo en múltiples estados simultáneamente, TPD manteniéndose estable al 87% de eficiencia. Patel informó que sus dedos bailaban sobre su consola. También te ve la variación de fase del sistema revolucionario está dentro de parámetros aceptables. El almirante Chen observó cómo la confusión se extendía por la flota enemiga. La rígida doctrina militar drácnida nunca los había preparado para una nave que pudiera existir en posición supercuántica. El teniente Rodríguez preparado para demostrar nuestras capacidades ofensivas, apuntando soluciones listas. El almirante Rodríguez confirmó torpedos desfasados armados y GR. Las principales armas del Fénix estelar no eran misiles convencionales o rayos de energía, en su lugar llevaban ojivas, que podría inyectar incertidumbre cuántica en los campos de integridad estructural de cualquier embarcación. El resultado fue devastador.
AC nos está llamando de nuevo, anunció Wong, con un dejo de satisfacción en su voz en pantalla, ordenó Chen enderezándose en su silla de mando. La comandante Dracnida, usualmente su expresión imperiosa, había sido reemplazada por una de confusión apenas disimulada. ¿Qué brujería es esta? Ninguna nave puede simplemente ignorar nuestras armas, no brujería, comandante. Ciencia. San se permitió una pequeña sonrisa, aunque supongo que para una especie que robó la mayor parte de su tecnología de razas conquistadas, la diferencia podría no ser clara. Escamas de vórtice oscurecidas por la rabia. ¿Te atreves a burlarte del imperio? Todas las naves concentren el fuego, usen todas las armas que no puedan esquivar para siempre. La transmisión se cortó cuando miles de naves dracnidas comenzaron a maniobrar en nuevas formaciones de ataque. Sus masivos dreadnoughts se movieron con sorprendente gracia formando intrincados patrones geométricos diseñados para crear campos de fuego superpuestos. Intentan saturar todas las coordenadas posibles con fuego de armas. Se observa a Rodríguez estudiando su pantalla táctica. Flask Dracnido abrumadora. Doctrina de la fuerza. Qué lástima que todavía estén pensando en términos tridimensionales convencionales, murmuró Patel haciendo ajustes minuciosos al QPD. Almirante, creo que es hora de mostrarles por qué eso no funcionará. Chen asintió. De acuerdo. El señor Rodríguez. Apunten a sus naves de mando. Introduzcamos algo de caos en su formación rígida. Lanzamiento de torpedos con cambio de fase. Rodríguez anunció que el Stellar Phoenix lanzó una serie de misiles aparentemente ordinarios, pero a medida que se acercaban a sus objetivos, comenzaron a cambiar y desdibujarse, dividiéndose en múltiples estados cuánticos, al igual que su nave nodriza. Los sistemas de defensa puntuales de los drácnidos dispararon frenéticamente, pero sus computadoras de orientación no pudieron fijar las armas que existían en múltiples lugares simultáneamente. El primer torpedo golpeó a un temible drácnido de mando. Ni por un momento. Nada pareció suceder, entonces la enorme nave comenzó a brillar. Su casco parecía existir en múltiples estados a la vez. Intacto, dañado y destruido, todo simultáneamente. La estructura cuántica de la nave colapsó sobre sí misma, creando un efecto cascada que se extendió a las naves cercanas. Primer objetivo eliminado. Se informa que Rodríguez con calma. Cascada cuántica que afecta a 17 naves adyacentes. 2331 y contando en la pantalla principal. Observaron cómo la formación drácnida cuidadosamente ordenada comenzaba a separarse. Las naves que habían estado volando en perfecta armonía ahora estaban dispersas en la confusión mientras sus comandantes trataban de comprender que se enfrentaban a ellos lanzando cazas. Wong informó cientos de miles de ellos. Chen estudió la pantalla táctica. Los Dryades estaban respondiendo a una amenaza sin precedentes de la única forma que conocían, con números abrumadores. Pero la cantidad tenía una cualidad propia e incluso el motor de fase cuántico tenía sus límites. Dr. Patel, ¿podemos extender nuestro campo cuántico para afectar a los cazas entrantes? Las manos del físico volaron por su consola mientras realizaba cálculos. Sí, pero pondrá tensión adicional en el QPD, podríamos tener que reducir nuestra variación de fase para compensar. Hazlo. Chen ordenó. Señor Rodríguez, prepare el patrón defensivo alfa. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando intentan enjambrar una nave que existe en múltiples realidades a la vez. Mientras la ola de cazas dracnidos se acercaba al campo cuántico del Fénix estelar, se expandió. La pequeña nave comenzó a desaparecer. Cuando entraron en el campo, sus cerebros de piloto, incapaces de procesar los datos contradictorios de los sensores de un objetivo que estaba y no estaba allí. Los líderes del escuadrón de cazas están interrumpiendo su ataque. Wong anunció que solicitarían nuevas órdenes de su comando. Chen se permitió un momento de satisfacción. Los Dryades estaban aprendiendo que su superioridad numérica no significaba nada contra el ingenio humano, pero ella sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba llegaría cuando dejaran de confiar en sus tácticas estándar y comenzaran a obtener el estado creativo de la fase cuántica. Preguntó, manteniéndola al 82% de eficiencia, y la paleta respondió, podemos mantener este nivel de operación durante aproximadamente 6 horas más. Chen asintió con gravedad. 6 horas para derrotar a la flota alienígena más grande que la humanidad haya enfrentado jamás. 6 horas para demostrar que el lugar de la humanidad en la galaxia no podía determinarse solo con la fuerza bruta. Envía un mensaje al comando de la Tierra, ordenó, dígales que la fase 1 es exitosa. Estamos procediendo con fase 2. Se giró hacia su tripulación al ver la determinación en sus ojos. Demostrémosle a los Dryades por qué deberían haber estudiado la historia humana con más cuidado. Siempre hemos sido más peligrosos cuando estamos acorralados. La formación de la flota drácnida se había transformado de patrones geométricos ordenados a un enjambre caótico después de perder más de 50.000 naves por las armas cuánticas del Fénix estelar. El comandante supremo Bak había abandonado las tácticas convencionales. Ahora sus naves se movían en patrones aleatorios impredecibles, lo que dificultaba que Rodríguez apuntara a naves de mando específicas. Su aprendizaje
Chen observó al observar la pantalla táctica romper su formación, reduce el efecto cascada de nuestros torpedos cuánticos. La almirante Wong gritó con voz tensa: estoy detectando firmas de energía inusuales de sus líneas traseras, ahí están uniendo sus naves de alguna manera. El Dr. P levantó la vista de su consola, sus ojos se abrieron de par en par. Están creando un entrelazamiento cuántico, red primitiva en comparación con nuestra tecnología, pero con suficientes naves, dijo, sus dedos volando por su pantalla. Esto podría ser problemático. Antes de que la barbilla pudiera responder, el Fénix estelar se estremeció violentamente. Luces de advertencia destellaron cada estación, mientras docenas de armas Dryad encontraron su marca simultáneamente. Impactos directos. Rodri informó que usaron la red entrelazada para coordinar sus disparos. Soluciones en múltiples estados cuánticos. La eficiencia de HD disminuye. Patil anunció que su voz era firme a pesar de la emergencia, hasta el 74%. La red entrelazada les permite predecir nuestras variaciones de fase. Chen agarró su silla de mando mientras otra descarga sacudía la nave. Los Dryad habían demostrado ser más adaptables de lo esperado, usando su gran número para compensar su desventaja tecnológica. Opciones. Tengo una idea. Paddle dijo que ya están haciendo ajustes al impulso de fase cuántica. Su red entrelazada se basa en la previsibilidad cuántica, pero ¿qué pasa si desestabilizamos deliberadamente nuestro propio campo cuántico? Eso suena peligroso. Wong comentó, estabilizando su matriz de comunicaciones después de otro casi accidente. Sptil admitió que estaríamos introduciendo caos controlado en nuestras variantes de fase. Nos haría más difíciles de predecir, pero también reduciría nuestro tiempo de combate efectivo. El QPD no fue diseñado para operar en estas condiciones. Chen observó cómo más naves drácnidas se unían a la red entrelazada. Su potencia de fuego combinada se estaba volviendo cada vez más difícil de evitar. Se estaban quedando sin opciones. ¿Cuánto reduciría nuestro tiempo de operación de 6 horas a 83? Paddle respondió, pero sin él podríamos no durar otros 30 minutos. Otra barrera golpeó al Fénix, esta vez rompiendo uno de los conductos de energía auxiliares. Los informes de control de daños comenzaron a llegar desde todas las cubiertas. Hazlo, ordenó Chen al teniente Rodríguez, prepárate para cambiar al patrón de ataque fractal Delta. Si vamos a combatir el caos con caos, hagámoslo contar. Mientras Paddle iniciaba la desestabilización del campo cuántico, el espacio alrededor del Stellar Phoenix comenzó a ondularse de formas extrañas. La firma cuántica de la nave se volvió errática, dividiéndose en estados aún más impredecibles que antes. La desestabilización del campo cuántico completa. Ptil anunció, donde ahora opera en lo que me gusta llamar incertidumbre controlada. Chen se permitió una sonrisa sombría. Muéstrame lo que puede hacer el Dr. Rodríguez. No necesitó que se lo dijeran dos veces. Lanzó una ráfaga de torpedos cuánticos cada uno. Ahora afectado por el campo estabilizado DIST, en lugar de crear efectos de cascada predecibles, las armas tallaron caminos aleatorios a través del espacio-tiempo mismo. Los resultados superaron incluso las expectativas de Patel. El entrelazamiento drácnido, red diseñada para predecir y contrarrestar las variaciones regulares de la fase cuántica, no podían manejarlos patrones caóticos intencionales. Las naves comenzaron a desaparecer en fractales. Cada destrucción creaba ondas impredecibles a través del campo cuántico. Su red estaba colapsando. Wong informó que estaba monitoreando las comunicaciones enemigas. No puede mantener la coherencia cuántica en toda su flota, pero la victoria tuvo un costo. Los sistemas de energía del Stellar Phoenix se estaban esforzando bajo las inusuales condiciones y los indicadores de advertencia mostraron múltiples sistemas se acercan a niveles críticos. El almirante Pell gritó con más urgencia que antes. El caos cuántico está afectando nuestros propios sistemas más de lo previsto. Estamos viendo microfracturas en la estructura cuántica de la nave. ¿Podemos contenerlo? Sí, pero tendremos que reducir nuestras operaciones ofensivas. Podemos mantener esta estancia durante quizás 2 horas en lugar de 3. Chen asintió, estudiando la pantalla táctica. Habían destruido casi un tercio de la flota drácnida, pero quedaban más de 200.000 naves enemigas. Lo más importante es que podía ver a las fuerzas de Borgs reagrupándose de nuevo. Sin duda, estaban preparando otro mensaje de innovación del Comando de la Tierra. Wong anunció que están detectando perturbaciones gravitacionales inusuales en todo el sistema. El caos cuántico está teniendo algún tipo de efecto en el espacio-tiempo local. Chen se volvió hacia Pell. ¿Podrían los Dryad usar eso para su ventaja? La expresión del físico estaba preocupada. Si son lo suficientemente inteligentes, sí, podrían intentar usar las distorsiones gravitacionales para crear un campo de contención que nos atrape en un solo estado cuántico. Entonces tenemos que acabar con esto antes de que tengan la oportunidad. Chin decidió. Toda la tripulación se prepara para el máximo esfuerzo. Vamos a empujar esta tecnología hasta su límite absoluto. Mientras su tripulación reconocía la orden, Chen estudió la enorme flota enemiga. Los Dryad habían demostrado ser dignos oponentes, adaptándose para enfrentar el mayor logro tecnológico de la humanidad,
pero estaban a punto de aprender que la mayor arma de la humanidad no era el motor de fase cuántica o incluso el propio Fénix estelar. Era su voluntad de arriesgarlo todo. Cuando estaban acorralados, el tejido del espacio mismo parecía deformarse alrededor del Fénix estelar mientras la nave empujaba su fase cuántica seca más allá de sus límites de diseño. Las bocinas de emergencia aullaban por toda la nave mientras múltiples sistemas se acercaban a una falla crítica. Las distorsiones gravitacionales aumentaban. Rodríguez informó con la voz tensa por la concentración. Los Dryades están usando sus naves restantes para crear algún tipo de red espacial. Las manos del Dr. Patel volaron por su consola haciendo ajustes constantes para mantener estable el campo cuántico. Están tratando de usar las anomalías gravitacionales que creamos contra nosotros. El inteligente, si pueden establecer un campo de contención lo suficientemente fuerte, podrían ser capaces de obligarnos a un solo estado cuántico. El almirante Chen observó cómo la flota enemiga ejecutaba su nueva estrategia. Las naves drácnidas restantes se habían organizado en un complejo patrón tridimensional. Cada nave generaba poderosos campos gravitacionales que interactuaban con el caos cuántico que rodeaba al Fénix. ¿Cuánto tiempo hasta que completaran el campo de contención? Chen preguntó. Con su ritmo actual de despliegue, 15 minutos. Patel respondió, quizás menos si están dispuestos a sacrificar más naves para acelerar el proceso. Otra oleada de fuego enemigo golpeó al Fénix, esta vez encontrando su marca con mayor frecuencia a medida que las distorsiones gravitacionales comenzaban a limitar su capacidad de cambio cuántico. Los informes de daños inundaron desde múltiples cubiertas. Brechas completas en las cubiertas 3 y 6. Wong anunció el envío de equipos de emergencia a las áreas afectadas. La bahía médica informa sobre las bajas. La mandíbula de Chen se tensó. Sabían que esta misión probablemente sería de una sola dirección, pero cada miembro de la tripulación perdido la golpeó con fuerza. Dr. Pell, ¿qué pasa si logran atraparnos en un solo estado cuántico? En el mejor de los casos, perdemos nuestra ventaja táctica y nos convertimos en una nave normal que enfrenta a más de 200.000 naves enemigas. Patel dijo con gravedad. En el peor de los casos, el colapso cuántico forzado destrozaría al Fénix a nivel subatómico. ¿Qué tal si usamos los torpedos cuánticos para interrumpir su red gravitacional? Rodri sugirió, ya estoy calculando las soluciones de disparo. Patel negó con la cabeza. Los torpedos se verían afectados. Por las mismas fuerzas gravitacionales podrían no alcanzar sus objetivos e incluso si lo hicieran el efecto cascada sería mínimo en estas condiciones. Chen estudió la pantalla táctica, viendo cómo las naves drácnidas apretaban su red, se habían adaptado más rápido de lo que nadie hubiera esperado, convirtiendo la propia innovación tecnológica de la humanidad en una trampa potencial. Pero había algo en su formación que llamó su atención. Doctor, dijo ella lentamente, dijiste que forzarnos a un solo estado cuántico causaría un colapso a nivel subatómico. Si Pat le confirmó que la liberación de energía sería catastrófica, ¿qué pasa si lo hacemos voluntariamente? Su red está colapsando. Wong informó. Monitor entre las comunicaciones enemigas no puede mantener la coherencia cuántica en su flota, pero la victoria tuvo un costo. Los sistemas de energía del Fénix estelar se estaban esforzando bajo las condiciones inusuales y los indicadores de advertencia mostraban que múltiples sistemas se acercaban a niveles críticos. El almirante Pell gritó con más urgencia que antes, el caos cuántico está afectando nuestros propios sistemas más de lo previsto. Estamos viendo microfracturas en la estructura cuántica de la nave. Podemos contenerlo, sí, pero tendremos que reducir nuestras operaciones ofensivas. Podemos mantener este estado durante quizás 2 horas en lugar de 3. Chen asintió estudiando la pantalla táctica. Habían destruido casi un tercio de la flota drácnida, pero quedaban más de 200.000 naves enemigas. Más importante, aún podía ver las fuerzas de vórtice reagruparse de nuevo, sin duda, preparando otro mensaje de innovación del Comando de la Tierra. Wong anunció que están detectando perturbaciones gravitacionales inusuales en todo el sistema. El caos cuántico está teniendo algún tipo de efecto en el espacio-tiempo local. Chen se volvió hacia Pell. ¿Podrían los Dryades usar eso para su ventaja? La expresión del físico era preocupada. Si son lo suficientemente inteligentes, sí, podrían intentar usar las distorsiones gravitacionales para crear un campo de contención que nos atrape en un solo estado cuántico. Entonces necesitamos terminar con esto antes de que tengan la oportunidad. Chen decidió. Todos preparados para el máximo esfuerzo, vamos a llevar esta tecnología a su límite absoluto. Mientras su tripulación reconocía la orden, Chen estudió la enorme flota enemiga. Los Dryades habían demostrado ser dignos oponentes que se adaptaban para enfrentar el mayor logro tecnológico de la humanidad, pero estaban a punto de aprender que la mayor arma de la humanidad no era el motor de fase cuántica, ni siquiera el propio Stellar Fénix, era su voluntad de arriesgarlo todo cuando estaban acorralados. El tejido del espacio mismo pareció deformarse alrededor del Stellar Fénix mientras la nave empujaba su motor de fase cuántica más allá de sus límites de diseño. Las bocinas de emergencia sonaron en toda la nave mientras múltiples sistemas se acercaban a una falla crítica.
Las distorsiones gravitacionales aumentaban. Rodríguez informó con la voz tensa por la concentración. Los Dryades están usando sus naves restantes. Para crear algún tipo de red espacial, las manos del Dr. Patel volaron por su consola, haciendo ajustes constantes para mantener estable el campo cuántico. Están tratando de usar las anomalías gravitacionales que creamos en nuestra contrainteligentes. Si pueden establecer un campo de contención lo suficientemente fuerte, podrían ser capaces de obligarnos a un solo estado cuántico. El almirante Chen observó cómo la flota enemiga ejecutaba su nueva estrategia. Las naves drácnidas restantes se habían organizado en un patrón de trayectoria tridimensional complejo, cada nave generando poderosos campos gravitacionales que interactuaban con el caos cuántico que rodeaba al Fénix. ¿Cuánto tiempo hasta que completen el campo de contención?, preguntó Chen a su ritmo actual de despliegue. 15 minutos. Paddle respondió, tal vez menos, si están dispuestos a sacrificar más naves para acelerar el proceso. Otra ráfaga de fuego enemigo golpeó al Fénix, esta vez encontrando su marca con más frecuencia a medida que las distorsiones gravitacionales comenzaron a limitar su capacidad de cambio cuántico. Los informes de daños inundaron desde múltiples cubiertas. Brechas de casco en las cubiertas 3 y 7. Wong anunció el envío de equipos de emergencia a las áreas afectadas. La bahía médica informa las bajas. La mandíbula de Chen se tensó. Sabían que esta misión probablemente sería de una sola dirección, pero cada miembro de la tripulación perdido la golpeó duro. Dr. Pell, ¿qué pasa si logran atraparnos en un solo estado cuántico? En el mejor de los casos, perdemos nuestra ventaja fiscal de ICAL y nos convertimos en un barco normal que enfrenta a más de 200.000 barcos enemigos. Paddle dijo con gravedad. En el peor de los casos, el colapso cuántico forzado destroza al Fénix a nivel subatómico. ¿Qué tal si usamos los torpedos cuánticos para interrumpir su red gravitacional? Rodri sugirió que ya está calculando. Disparando soluciones. Patel negó con la cabeza. Los torpedos se verían afectados por las mismas fuerzas gravitacionales, puede que no alcancen sus objetivos e incluso si lo hicieran el efecto cascada sería mínimo en estas condiciones. Chen estudió la pantalla táctica observando cómo las naves drácnidas tensaban su red. Se habían adaptado más rápido de lo que nadie hubiera esperado, convirtiendo la propia innovación tecnológica de la humanidad en una trampa potencial. Pero había algo en su formación que llamó su atención. Doctor, dijo lentamente, usted dijo forzarnos a un solo estado cuántico causaría un colapso a nivel subatómico. Si Pedal confirmó, la liberación de energía sería catastrófica. ¿Qué pasa si lo hacemos voluntariamente? El físico tamaño se amplió al comprender su implicación. Quiere colapsar intencionalmente nuestro campo cuántico. Almirante, la liberación de energía destruiría todo dentro de un radio masivo, incluyendo su red de contención. Chen asintió. Podríamos activarlo de forma controlada, dirigir la liberación de energía. Los dedos de Patel de Ed a través de su consola, ejecutando simulaciones. Teóricamente, sí podríamos usar las distorsiones gravitacionales que han creado para canalizar la mayor parte de la energía hacia afuera, pero dudó. Necesitaríamos estar en el centro del colapso, no habría manera de sobrevivir. Un pesado silencio cayó sobre el puente mientras la implicación se hundía. Chen miró a cada miembro de su tripulación, viendo la misma determinación en sus ojos que sentía en su corazón. ¿Cuántas naves destruiría? Rodríguez preguntó en voz baja, dada su formación actual y la liberación de energía proyectada. Till consultó sus cálculos. Al menos el 70% de sus fuerzas restantes, tal vez más si el efecto cascada cuántica amplifica la explosión. Otro impacto sacudió la nave a medida que el campo de contención drácnido se hacía más fuerte. Los indicadores de advertencia mostraban que el motor de fase cuántica estaba comenzando a desestabilizarse por sí solo. Estamos perdiendo coherencia cuántica. Patle Warren advirtió. Si vamos a hacer esto, tiene que ser pronto. Chen abrió un canal a toda la nave. Todos los tripulantes, este es el almirante. En 5 minutos iniciaremos un colapso cuántico controlado. Ha sido un gran honor para mí servir con cada uno de ustedes. Hizo una pausa mirando a su tripulación del puente. Sabíamos que esta podría ser una misión de ida cuando nos ofrecimos como voluntarios. Ahora hacemos que cuente. La respuesta fue inmediata. Reconocimientos y afirmaciones determinadas inundaron de todos los departamentos. No había miedo en sus voces, solo resolución. Envía un mensaje al comando de la Tierra. Chen ordenó a Wong que se prepararan para la operación Sunburst. Ellos sabrán lo que significa cuando Wong transmitió el mensaje. Chen se volvió hacia el Dr. Paddle para comenzar la secuencia de colapso. El teniente Rodríguez bloquea nuestra posición en el centro de su campo de contención. Asegurémonos de que esto los golpee donde más duele. El campo cuántico del Fénix estelar comenzó a latir con nueva energía cuando Pell inició la secuencia de colapso afuera. La flota drácnida continuó apretando su trampa sin darse cuenta de que estaban ayudando a crear las condiciones perfectas para su propia destrucción. La voz del comandante supremo de VX llegó por el comunicador una última vez, cargada de triunfo. Su nave está atrapada. Los humanos se rinden ahora y aún podemos mostrar misericordia. La respuesta de Chen fue tranquila y clara.
Deberían haber estudiado la historia humana con más cuidado. Comandante, no nos rendimos. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Todos se preparan para el colapso cuántico. Mostrémosles cómo los humanos se enfrentan probabilidades imposibles. El espacio alrededor del Fénix estelar comenzó a brillar con colores imposibles cuando el campo cuántico comenzó su devastadora transformación final. El colapso cuántico del Fénix estelar creó un evento que sería estudiado por científicos de toda la galaxia. Siglos por venir, como los cálculos finales del Dr. Patel predijeron, la destrucción controlada de la nave canalizó la liberación de energía cuántica a través del propio campo de contención gravitacional de la flota drácnida, amplificando sus efectos devastadores. La explosión comenzó como un punto de luz imposible, un momento singular donde múltiples estados cuánticos colapsaron en una realidad. Luego, como una supernova de determinación humana, se expandió en una esfera perfecta de destrucción. Las naves drácnidas atrapadas en la explosión no solo explotaron, dejaron de existir simultáneamente en todos los estados cuánticos posibles. El comandante supremo Borak, que observaba desde su nave insignia al borde del campo de contención, tuvo el tiempo justo para darse cuenta de su error. Su transmisión final, interceptada por las estaciones de monitoreo de la Tierra, contenía solo 4 palabras: ¿qué han hecho? La cascada cuántica onduló a través del espacio siguiendo los patrones de la propia red gravitacional de los Dryades. Las naves que habían trabajado juntas para atrapar al Fénix ahora ayudaron a extender su acto final de desafío en menos de 30 segundos. Más de 150.000 naves drácnidas desaparecieron de la existencia. Las naves restantes, aquellas lo suficientemente lejos del epicentro como para sobrevivir, se encontraron en el caos. Su rígida estructura de mando había sido diezmada. Su estrategia de contención cuidadosamente planificada se convirtió en el instrumento de su propia destrucción. La orgullosa flota drácnida, que había llegado esperando una victoria fácil, ahora inunda la Tierra en desorden. El centro de comando de defensa estalló en una mezcla de celebración y duelo. El Fénix estelar y su tripulación habían salvado a la humanidad, pero al precio máximo. El mensaje final del almirante Chen fue clasificado inmediatamente como la inspiración más guardada de la humanidad. Recuerden que la victoria no siempre significa supervivencia, a veces significa mostrarle a la galaxia la brecha que la humanidad nunca se inclinará ante la tiranía sin importar el costo. Las secuelas de la batalla trajeron cambios que nadie esperaba. El colapso cuántico dejó una marca permanente en el espacio-tiempo local, creando lo que los científicos luego llamarían la anomalía Fénix, una región donde las leyes de la física cuántica se comportaron de manera diferente. Sirvió como un monumento al sacrificio de la nave y una advertencia para cualquiera que pudiera amenazar a la Tierra en el futuro. El Imperio Drácnido, por primera vez en su historia de 1000 años, pidió la paz. Su doctrina militar basada en una fuerza abrumadora y una jerarquía rígida había sido destrozada por una sola nave humana. Lo que es más importante, su creencia en su propia superioridad había sido dañada irreparablemente. Durante las negociaciones de paz, un diplomático drácnido subalterno le preguntó a un representante de la Tierra por qué los humanos estaban dispuestos a sacrificarlo todo para ganar. La respuesta se registró en los procedimientos oficiales porque entendemos algo que usted no sabe. Que la supervivencia de la especie a veces requiere sacrificio individual y que la verdadera fuerza reside no en el tamaño de su flota, sino en la convicción de su causa. La tecnología cuántica de fase seca que hizo posible la victoria del Fénix no se perdió con la nave. El Dr. Patel, en sus momentos finales, había transmitido un conjunto completo de datos de los efectos de la batalla en el sistema QPD. Los científicos de la Tierra ahora tenían un plan para mejorar la tecnología, haciéndola más segura y estable para futuras naves, pero quizás el cambio más significativo se produjo en cómo la galaxia veía a la humanidad. La especie que muchos habían descartado como advenedizos primitivos había demostrado no solo innovación tecnológica, sino también una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Otras civilizaciones comenzaron a acercarse a la Tierra con cautela y respeto. Reconociendo que los humanos eran diferentes a cualquier especie que habían encontrado antes, se estableció un monumento en órbita alrededor de la Tierra en las coordenadas exactas donde el Fénix estelar había hecho su última resistencia. Consistía en un simple holograma que mostraba la nave tal como existía en múltiples estados cuánticos, cambiando eternamente entre posibilidades. La inscripción escrita en todos los idiomas galácticos conocidos. Aquí yace el Fénix estelar y su tripulación, que le enseñaron a la galaxia que la mayor arma de la humanidad no es nuestra tecnología, sino nuestro espíritu inquebrantable. Años después, cuando se le preguntó sobre la batalla, el oficial drácnido superviviente escribiría en sus memorias que vinimos esperando encontrar una especie primitiva aferrada a su único mundo. En cambio encontramos guerreros que habían dominado el reino cuántico y que valoraban sus principios por encima de su propia existencia. La galaxia nunca será la misma después de presenciar tal determinación.
el legado del Fénix estelar vivió en la continua expansión de la humanidad en el espacio. Cada nueva nave construida con tecnología de fase cuántica llevaba un pequeño monumento a Chen y su tripulación, y en la academia donde se entrenaban los futuros oficiales, su historia se enseñaba no solo como una lección táctica, sino como un testimonio de las alturas que la humanidad podía alcanzar cuando se le empujaba al límite. La batalla había durado menos de 3 horas, pero sus efectos se extenderían por la galaxia durante generaciones. La humanidad había demostrado que no era solo otra especie espacial que debía ser conquistada o ignorada, eran innovadores, guerreros y, sobre todo, supervivientes que sacrificarían todo para proteger sus principios y su hogar. Al final, el Fénix estelar había estado a la altura de su homónimo, quemándose hasta las cenizas para asegurar que el futuro